¿Cómo sumar por componentes vectores con vectores? Simplemente, ojo, papas con papas, chayotes con chayotes. Entonces recuerden que en el libro llama a los vectores posición R, lo llama como componente en X y más Y en J. La notación que yo uso es la misma, o también pueden usar esta. R sub X y más R sub Y en J. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este vector, menos 1,6 más 3,0 y lo quiero sumar con 3,5 más 2,9, noten que en el ejemplo del OneNote yo hice la resta. Acá voy a hacer la suma. Pongan esa notación fundamental. En el PowerPoint el profe usó la suma. En OneNote hizo la resta. Es importante porque después nos confundimos. Entonces, voy a poner hecho la nota. Acá se hizo suma. Acá se hizo resta. Entonces, ¿cómo luce un vector suma? Bueno, vean que estoy haciendo R1 más R2. Yo, para entender todo claro, voy a llamar sea R mayúscula el vector suma de R1 más R2. Ojo, la suma de dos vectores te tiene que dar otro vector. En otras palabras, este vector suma R, que yo lo bauticé R mayúscula, va a tener una componente en X más una componente en Y. Porque se llama propiedad de clausura. Bueno, la suma y resta es en otras palabras. Dos vectores se tiene que dar como resultado otro vector. Entonces, por ejemplo, si yo sé que R1 y R2 se componen por X1, X2, Y1 y Y2, la suma de componentes es papas con papas, chayotes con chayotes. En otras palabras, X1 más X2 en dirección Y, más Y1 más Y2 en dirección J. En otras palabras, menos 1,6 más 3,5 al otro, todo eso en dirección Y, papas. Luego, chayotes con chayotes, el primer vector tiene componente 3 en J y el segundo 2,9 en J. Entonces, haciendo esa operación calculadora me queda, en Y me queda 1,9 en Y más 5,9 en J. Entonces, 1,9 es Rx mayúscula y 5,9 es Ry mayúscula. ¿Entendieron ese ejemplo? Sí, señor. Ahora, yo puedo hacer el vector de diferencia. El vector de diferencia simplemente es agarro componente y la resto. Componente y la resto. Papas con papas, chayotes con chayotes. Entonces, x2 menos x1 da 5,1. Y y2 menos y1 da 0,1. Bueno, menos 0,1. Entonces, esta parte es fundamental. Hacerlo por componentes es súper, súper, súper fundamental. Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahora? ¿A todos les va quedando claro? Sí, señor. Entonces, voy a pasar. Ahora hablemos de módulo y dirección de un vector. Ojo, módulo también se le conoce como magnitud. Recuerden que un vector de posición se escribe como una componente en X en dirección Y más una componente en Y en dirección J. De forma gráfica representa una flecha. ¿Cuál es la magnitud de un vector? La magnitud de un vector es el tamaño de la flecha. En palabras, entre mayor sea el tamaño de la flecha, mayor es su magnitud. O entre mayor sea su magnitud, más o menos sabes qué tan grande es el tamaño de la flecha. Vean que de forma gráfica
resulta ser, ojo, que si, aquí de hecho me voy a mejor OneNote. Tenemos este dibujo. Supongamos que tenemos este vector. Y y X. La parte de física y es fundamental es la vieja confiable. Literal. La vieja confiable es tratar de hacer triángulos rectángulos. Entonces, yo voy a tratar de formar un triángulo rectángulo con este vector. Entonces, voy a comenzar desde el origen y miren que yo me voy hacia la derecha. En otras palabras, estoy en X positivo. Y luego voy arriba. O sea, voy en Y positivo. A esta parte se le da a conocer si eso es el vector R. Bueno, si esto representa el vector R, ese segmento que yo tracé le voy a llamar Rx, la componente X del vector. Y el segmento vertical que es paralelo con el eje Y, le voy a llamar componente en Y. Vean que aquí se hizo un triángulo rectángulo. Como se dan cuenta, esos componentes X y Y son catetos de un triángulo rectángulo. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el tamaño de la flecha, o sea, R sin flechita arriba, ojo, cuando ustedes vean un R sin flechita o un numerito sin flecha, representa magnitud. Entonces, si yo quiero saber R, curiosamente, este R es lo mismo que la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, ese R, magnitud, es simplemente aplicar teorema de Pitágoras. En otras palabras, la suma de los catetos al cuadrado por raíz cuadrada. Pero vean que los catetos ya no se llaman cateto opuesto y cateto adyacente, ahora se llama el cateto adyacente, en este caso sería Rx cuadrado, y el cateto opuesto es Ry cuadrado. Con respecto a qué estoy sacando esos catetos, bueno, con respecto a este ángulo teta. Entonces el cateto adyacente de ese teta es este Rx y el opuesto es este Ry. Y la dirección yo la puedo sacar mediante un ángulo, medido con respecto a X positivo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo las componentes X y Y, numéricamente yo puedo decir, ah, mira, la tangente de zeta es el opuesto, pero en este caso el opuesto se llama componente en Y, el vector, entre la hipotenusa, perdón, entre el cateto adyacente. Pero en este caso el cateto adyacente tiene nombre de Rx. En otras palabras, si yo quiero sacar el ángulo, simplemente haría la tangente inversa de Ry entre Rx. Ojo que yo todas las operaciones lo estoy haciendo con este cita, medido de X positivo. Vean que cambiaría si hacemos un triángulo rectángulo acá. Por ejemplo, si yo hago ahora un beta acá, yo puedo formar un triángulo rectángulo porque yo puedo usar la componente Y acá y la componente X allá. Eso sería Ry y Rx. Vean que la trigonometría cambiaría. Ok, ¿hay alguna duda? Todo bien.